continuación de nuestro seminario de los miércoles, después de un receso en el mes de julio. Estamos nuevamente aquí reunidos. En esta ocasión tenemos a la maestra de ciencias, Adriana Sánchez García. Ella es químico, farmacéutico, biólogo, se graduó en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad de Veracruzana. Me hicieron el señalamiento 3 veces heroica. Bueno, pero esa es la ciudad de Veracruz. Entonces, también la Facultad de Ciencias Químicas es 3 veces heroica. Siempre aprende uno algo. Hizo la maestra Sánchez García su maestría en Ciencias con orientación en Biología Molecular e Ingeniería Genética en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado un artículo científico y tiene 12 presentaciones en congreso. Ella cursa actualmente sus estudios de doctorado en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y parte de su proyecto de tesis tiene sede aquí en la Unidad de Genómica en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud. El tema que nos va a presentar es análisis del papel del factor de transcripción EBF2 en la regulación del gen de la orexina. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, doctor, y gracias también por la invitación. Por darme la oportunidad de platicarles esta mañana y compartir con ustedes el proyecto que estoy realizando como parte de mi tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Rocío Ortiz, aquí en la unidad de genómica. El proyecto tiene como título Análisis del factor de transcripción EBF2 en la regulación del gen de orexina. Como ya lo comentaba el doctor Velasco, la sede de mi programa es el Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular, aunque también realizo mi trabajo experimental en la unidad de genómica en colaboración también con la unidad de modelos biológicos de este centro, así como el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Monterrey bajo la dirección del doctor Román Vidal Tamayo. A manera de introducción, comenzaré platicándoles que las orexinas o hipocretinas son neurotransmisores peptídicos que han sido descritos muy recientemente, fueron reportados en 1998, y estos neurotransmisores se expresan en un grupo muy particular de neuronas, específicamente del hipotálamo. A la fecha se conocen 2 isoformas, orexina A y orexina B. Estas isoformas tienen un polipéptido precursor común, la preproorexina, como se muestra en la figura. Este precursor es procesado por diferentes enzimas para rendir en ambas isoformas. Y bueno, ambas orexinas son capaces de activar un par de receptores, específicamente el receptor de orexina 1 y el receptor de orexina 2 para ejercer sus diferentes funciones. Como les mencionaba, estas neuronas se localizan específicamente en el hipotálamo y representan una pequeña parte del total de neuronas que existen en el cerebro. Sin embargo, tienen funciones muy importantes que son funciones complejas. Estas neuronas son de forma y tamaño variable. En la imagen les muestro algunas áreas en las cuales se ha reportado que la existencia de diferentes núcleos, la presencia de núcleos de neuronas que expresan orexina, y las flechas indican las principales proyecciones. Esto se sabe principalmente por estudios en ratón y unos menos en seres humanos,
por lo que las proyecciones de las neuronas que expresan orexina y sus receptores están prácticamente diseminados por todo el sistema nervioso central, lo cual resalta la importancia de este neurotransmisor peptídico. A la fecha se ha implicado orexina en diferentes funciones, como por ejemplo en la regulación de la ingesta de alimentos, en la homeostasis de energía, muy importantemente en el mantenimiento del estado de alerta, en la regulación de las conductas adictivas, así como en la regulación del ciclo del sueño y vigilia. Todas estas funciones son funciones complejas y bueno, el entendimiento de la regulación de todo el sistema orexigénico puede ayudar a generar estrategias terapéuticas para tratar trastornos relacionados con estas funciones que regula, por lo que el interés principal del estudio de la regulación de orexina es tratar de vislumbrar nuevas estrategias para hacer la intervención correspondiente en estos procesos. Y prueba de esto son los diferentes artículos que se han publicado, donde se destaca el valor de orexina para el tratamiento de trastornos del sueño, como el insomnio, por ejemplo, y también para la regulación de la ingesta de alimento como un tratamiento para coadyuvar en el tratamiento de la obesidad, así como en el tratamiento de las adicciones. Por lo anterior, orexina actualmente se considera un péptido neuromodulador, del cual su secreción participa en el mantenimiento y consolidación de la vigilia principalmente. El estudio de las neuronas que expresan orexina mediante un marcador de activación neuronal, que es el FOS, ha demostrado que estas neuronas están, digamos, de alguna manera prendidas durante el estado de vigilia y se apagan durante el sueño. Está plenamente demostrado que una falla en el sistema de orexina, ya sea a nivel de sus receptores o bien en el proceso de neurotransmisión, da lugar al desorden neurológico llamado narcolepsia. En este trastorno neurológico se producen ataques de sueño y somnolencia diurna, además de un desorden del estado de vigilia y las diferentes etapas del sueño. Además, suele acompañarse de una manifestación que es muy específica de narcolepsia, y esta manifestación es la que marca la pauta para definir este desorden, el cual es la cataplepsia. Estos estudios, bueno, la información que se ha generado viene principalmente de modelos animales. Sin embargo, a la fecha todavía no se tiene esclarecido por completo cómo es que se lleva a cabo la regulación de orexina, puesto que su expresión es muy específica y se limita solo a ciertas neuronas del hipotálamo, siendo que en el hipotálamo hay otras poblaciones neuronales. La expresión de este neuropéptido es sumamente específico a un grupo pequeño, por lo que esto apunta a que hay mecanismos que están regulando finamente esta expresión. Se ha reportado que el mensajero de orexina puede sobreexpresarse en diferentes condiciones, como por ejemplo el ayuno o bien los niveles bajos de glucosa y leptina. También se ha reportado que diferentes condiciones, tanto del ambiente interno como externo, como los que les muestro en la diapositiva, influyen en la regulación de la expresión de este neurotransmisor, teniendo un efecto incluso a nivel transcripcional. Hablando un poco de la organización del gen,
El gen de orexina o preproorexina se encuentra en el cromosoma 17 en el ser humano y en el cromosoma 11 en el ratón. La organización del gen es muy similar, por lo que el ratón se ha adoptado como el modelo de estudio predilecto para estudiar a orexina. En la figura les presento un diagrama de cómo es la organización de este gen. Es un gen que tiene solo 2 exones. Y la regulación génica, específicamente la regulación génica, tampoco está bien establecida. Un actor importante en esta regulación, sobre la cual nosotros nos estamos enfocando en el proyecto, es el promotor del gen. La región promotora se encuentra arriba del sitio de inicio de la transcripción y en su secuencia contiene diferentes elementos que permiten la unión de proteínas o factores de transcripción para promover el proceso de inicio de la transcripción. Se tienen reportados diferentes porciones del gen que ya se ha demostrado participan de alguna manera en la regulación de la expresión. Muy importantemente, quisiera destacar estas 2 regiones, el elemento regulador de orexina 1 y el elemento número 2, los cuales fueron reportados por Moriguchi en el 2002, los cuales son regiones necesarias. Bueno, él demostró que estas 2 regiones son necesarias para la correcta expresión de orexina en hipotálamo, por lo que para que nosotros podamos postular que un factor de transcripción o una proteína determinada regula a un gen, se deben de cubrir 3 aspectos principales. Uno es que haya una expresión, que la expresión sea simultánea de ambos genes, que exista una unión entre el factor de transcripción y alguna región de control del gen, y finalmente que se pueda demostrar la regulación de esta proteína sobre el promotor, es decir, que exista un efecto de esta proteína al unirse al promotor. Algunos factores de transcripción que ya han sido reportados que participan en la regulación de orexina son estos 3 que les muestro. El factor IGF-BP3, FOXA2 y NR6A1. En nuestro proyecto nosotros nos estamos enfocando en el factor de transcripción EBF2 y como antecedentes de este estudio tenemos el reporte realizado por Vidal Tamayo en el 2011, donde a partir de un modelo de ratón knockout, ellos observaron que en el ratón knockout, para el factor de transcripción EBF2, se producía una disminución de hasta el 80% de las neuronas que expresaban orexina al comparar el ratón knockout con el ratón wild type, por lo que la pérdida de EBF2 en este modelo llevó a una reducción severa del número de neuronas que se expresan, sugiriendo que posiblemente EBF2 pudiera tener algún papel en la regulación de este gen. En el mismo estudio se realizó un análisis in silico del promotor putativo de 4 especies. En este análisis in silico del mismo estudio se encontró, en los recuadros en verde les señalo 2 regiones que son regiones, son sitios OLF1, los cuales son blanco de la familia de factores de transcripción a la cual pertenece EBF2, por lo cual pudiera resultar factible pensar que EBF2 tenga una región de unión dentro de la región promotora del gen de orexina. EBF2 es un factor de transcripción que pertenece a la familia COE. Son unos factores de transcripción que en su estructura tienen motivos hélice-girohélice y ya se ha descrito su participación en la regulación génica olfatoria y en el desarrollo neural general. Por lo que la pregunta que nosotros nos estamos haciendo
tomando en cuenta los antecedentes que se tienen en el modelo de ratón knockout, al observar la disminución de orexina y además en este mismo modelo haber registrado un fenotipo narcoléptico con manifestaciones de cataplexia, es si EBF2 pudiera ser un regulador directo del gen de orexina. Y esa es precisamente nuestra hipótesis, que EBF2 es un regulador de la actividad transcripcional de este gen. Por lo que el objetivo del trabajo es analizar el papel del factor de transcripción en esta regulación. Nosotros hemos dividido nuestra estrategia experimental en 3 objetivos para demostrar justamente lo que les comenté anteriormente: unión, expresión y la actividad del factor de transcripción sobre el promotor del gen. El día de hoy me voy a enfocar a presentarles 2 resultados de la actividad del promotor sobre el gen, en el que nosotros evaluamos el efecto de EBF2 en diferentes secuencias del promotor mediante un ensayo reportero de luciferasa. Y bueno, algún avance del objetivo 2, que es en el que nosotros vamos a demostrar la unión de nuestro factor a la secuencia de interés. Por lo que para nuestro primer objetivo, lo que realizamos es un ensayo reportero de luciferasa empleando la línea celular HEC293, la cual transfectamos con diferentes secuencias de nuestro promotor para posteriormente medir la señal de un gen reportero, el gen de luciferasa, y ver el comportamiento ante la presencia de estas secuencias diferentes. Para fines prácticos, este objetivo se los voy a presentar en 4 etapas, que fue la manera en la que nosotros lo fuimos trabajando. En la primera parte, nosotros generamos 5 constructos diferentes, en los cuales contenían el promotor mínimo reportado en la base de datos Ensemble para ratón. Es la secuencia que les muestro en la parte superior. Y solamente quiero destacar las secuencias en verde y en rosa, las cuales son secuencias de los elementos OLF1 que se habían previamente reportado por Vidal Tamayo en el 2011. Entonces, nuestras modificaciones en las secuencias se enfocaron principalmente en estos 2 puntos. De manera que nosotros generamos un constructo el cual denominamos wild type, conteniendo la secuencia tal cual reportada. Generamos un segundo constructo, el cual tenía deletado el primer sitio OLF, al que me referiré como delta 1. Un tercer constructo sin el sitio OLF1, el segundo sitio OLF1, al cual me referiré como delta 2. Un cuarto constructo que carecía de ambos, delta 1 y delta 2, y finalmente un constructo al cual modificamos los 5 nucleótidos que constituyen el corazón de la secuencia de unión, y además hicimos una modificación aleatoria del resto de la secuencia, al cual me referiré como mutado. Esta es otra representación de lo mismo que ya les había comentado. Y bueno, estas secuencias nosotros las mandamos a sintetizar. Agregamos un par de sitios de enzimas de restricción para facilitar la clonación en nuestro vector. Estos plásmidos fueron transformados en E. coli por la técnica de transformación convencional. Se realizó la extracción del DNA plasmídico y esto se caracterizó con las enzimas de restricción que previamente nosotros habíamos elegido para facilitar nuestro trabajo de clonación. Entonces, en este gel les muestro los resultados que obtuvimos del fragmento. Bueno, estos promotores todos miden alrededor de 400 pares de bases. Entonces, para las 5 construcciones era el tamaño de
de banda que nosotros esperábamos una vez que habíamos hecho la caracterización, que es lo que les muestro en este gel. Esta banda se purificó y se almacenó. Por otro lado, comenzamos a trabajar nuestro vector, nuestro plásmido que contuviera el gen reportero, el gen de luciferasa. Este plásmido igual lo trabajamos transformándolo en bacterias y realizamos los mismos pasos que para los plásmidos anteriores, de manera que aquí nosotros nos interesaba quedarnos con el fragmento que tenía, al cual nosotros le eliminamos el promotor que traía este plásmido inicialmente. Entonces esto es lo que les muestro en este gel. Ya con mi fragmento de interés y mi vector preparado, entonces procedimos a hacer la ligación de los fragmentos de interés bajo las condiciones que les muestro. Entonces aquí en esta reacción de ligación podemos observar cómo al mezclar tanto mi fragmento de interés, mi inserto, como mi vector, podemos observar en el gel una línea de mayor tamaño, una banda de mayor tamaño que correspondería a la ligación de la construcción de interés. Esto fue caracterizado después de ser transformado en bacterias posteriormente para estar seguros que correspondía con el patrón de restricción que nosotros esperábamos. Todo este trabajo se realizó para las 5 versiones. Aquí yo les muestro solamente geles representativos. Una vez que estuvimos seguros por restricción que esto era correcto, procedimos a preparar estos plásmidos, pero ahora como una mini preparación plasmídica para obtener una mayor cantidad de plásmido. Este plásmido fue cuantificado por 2 métodos, por el nanodrop, o un método espectroscópico, y por un método fluorescente. En esta tabla les muestro la comparación de ambos métodos. Para nuestros posteriores experimentos, nosotros elegimos basarnos en la concentración obtenida por el método fluorescente. Para corroborar que de verdad nosotros teníamos los constructos que fueran correctos, se hizo además la secuenciación de estas 5 construcciones. Para esto se diseñaron primers que flanquearan la región de interés en los diferentes plásmidos, y estos primers tenían además una secuencia M13 para la posterior PCR de marcaje de la reacción de secuenciación. Esta parte se realizó bajo la asesoría de la maestra en ciencias Giovanna Calvo. Y bueno, aquí les muestro los resultados de esta PCR, donde pudimos realizar la amplificación con la calidad suficiente para proceder a la secuenciación. Y al posterior análisis, concluyendo y estando seguros de esta manera que sí teníamos las construcciones que portaban las secuencias del promotor que a nosotros nos interesaba probar. Con la parte de las construcciones finalizada, procedimos a preparar nuestro modelo de línea celular. Nosotros elegimos trabajar con la línea GEC293 porque es una línea que no expresa, al menos reportados, algún tipo de represor que pudiera interferir con lo que nosotros estábamos probando, y además era una línea susceptible de ser modificada y permisiva para expresar EBF2, de tal manera que nosotros trabajamos con la línea GEC293, la cultivamos en estas condiciones, y además trabajamos con una línea GEC293 que expresa mediante una transfección realizada con adenovirus. Esta línea nosotros la compramos, expresa de manera estable EBF2.
Y les muestro estas son las condiciones de cultivo. Como agente de selección se agrega puromicina para que la expresión de EBF2 pueda conservarse, es el agente de selección. Y bueno, además, cuando nos llegó esta línea, el proveedor nos facilitó un ensayo, una determinación de tiempo real donde ellos demostraban que el mensajero en esta línea era hasta 30 millones de veces más abundantes que en la línea original, de manera que teníamos una línea que expresaba de manera estable EBF2 y una línea que no lo expresaba. Como parte del control de calidad que realizamos en el cuarto de cultivo celular en el laboratorio de genómica, procedimos a la evaluación de ambas líneas para la determinación de micoplasma. Aquí solamente como una manera de control que pudiera afectarnos los resultados, pero con esta determinación demostramos que las células no estaban infectadas con micoplasma y procedimos a hacer nuestro ensayo, ahora sí, nuestro ensayo para responder la pregunta inicial que nos habíamos hecho. Para este ensayo reportero comenzamos haciendo una estandarización de las diferentes condiciones. Probamos diferentes proporciones de lipofectamina con 100 nanogramos de las construcciones y determinamos la viabilidad para demostrar que la transfección no estaba afectando a las células de alguna manera. Entonces, lo hicimos tanto para la línea HEC293 como las células que expresaban EBF2. No encontramos que existiera que se afectara la viabilidad de manera importante, excepto tal vez en la concentración más alta de lipofectamina. Por lo que, de esta manera, bueno, tomando en cuenta este parámetro y además realizando mediciones de la señal de interés del gen reportero que a nosotros nos interesaba, o nos interesa, establecimos estas condiciones para el ensayo. Y de esta manera procedimos a realizar el ensayo en un formato de placa de 96 pozos. Lo realizamos por quintuplicado en 13 experimentos independientes. Hicimos la medición de la señal del reportero 48 horas después, como se recomendaba, y posteriormente se hizo el análisis estadístico para demostrar diferencias significativas en los resultados. En esta gráfica les muestro prácticamente el resumen de todo este objetivo, los resultados que nosotros logramos después de todo el trabajo para montar nuestro ensayo. Entonces, aquí en la gráfica les quiero destacar que, bueno, para empezar, sí observamos una diferencia en la señal del reportero entre la línea que expresa EBF2 y la que no lo expresa, como se ve aquí en las barras verdes. La primera comparación que nos interesaba era la secuencia wild type entre una línea celular y otra, observando que había una diferencia muy significativa cuando estaba presente esta secuencia wild type y además EBF2. Después, la siguiente observación que nos pareció de mucho interés es que con la secuencia delta 1, esta señal en presencia de EBF2 aumenta muchísimo, lo cual también es significativo al ser comparado con la intensidad de luminiscencia del wild type en presencia de EBF2, lo cual nosotros lo interpretamos como que este sitio OLF1 pudiera estar teniendo un papel represor en la expresión pudiera estar jugando un papel de represor. Al contrario, lo que ocurre
cuando tenemos la deleción en el segundo sitio, que pareciera tener un papel de inductor, porque al quitarlo la señal cae completamente. Cuando nosotros quitamos ambos sitios, lo que ocurre es que la señal prácticamente cae a niveles similares. Bueno, esta diferencia no resultó estadísticamente significativa, a niveles similares a cuando no está presente EBF2. Y finalmente, para esta secuencia, que fue la que nosotros mutamos en los nucleótidos que forman el corazón de la secuencia de unión, sí hay una señal, seguimos observando una señal del reportero, pero pues dista mucho de lo que nosotros obtenemos para cuando tenemos la secuencia wild type. Por lo que este papel de un sitio siendo represor y otro sitio siendo inductor, pues está en concordancia con los reportes que existen para los factores de transcripción, a los cuales, para la familia de factores de transcripción a los cuales pertenece EBF2, un papel dual, tanto de represor como de inductor. Entonces, como conclusiones preliminares después de este ensayo, nosotros podemos decir que la actividad del promotor de orexina se incrementa en presencia del factor EBF2, al menos en la línea celular FEC293, la cual, bueno, nosotros la definimos como un ambiente no neural. Los sitios OLF1, que fueron los que nosotros modificamos en nuestras secuencias, pues resultan de importancia en la promoción de esta actividad. Y con ello, nuestros resultados sugieren que el factor EBF2 pudiera regular la expresión del gen de preprorexina a través de estos sitios OLF1, a través de la unión a estos sitios OLF1. Por lo que la perspectiva que tenemos ahora de este objetivo es probar el efecto que pudiera existir, pero ahora en un ambiente neural propiamente, para ver si EBF2 puede seguir teniendo este comportamiento. En un ambiente neural nosotros ya tendríamos la presencia tal vez de otros reguladores que pudieran modificar el resultado que nosotros pudiéramos ver, y con esto la intención sería demostrar si EBF2 es un regulador directo o pudiera ser uno de los reguladores importantes del gen. Para demostrar la unión de nuestra proteína, este es nuestro segundo objetivo y es en el cual nos encontramos trabajando actualmente. En este objetivo nosotros queremos demostrar la unión del factor de transcripción al promotor de dos maneras. Una es demostrarla in vitro y otra in vivo mediante inmunoprecipitación de cromatina. Lo que les voy a mostrar corresponde a lo que tenemos hasta el momento de la unión in vitro. Para esta unión in vitro, nosotros estamos montando un ensayo de retraso en la movilidad electroforética. Este ensayo se basa en la premisa de que cuando el DNA está unido a una proteína, existe un retraso en la migración de ese DNA unido a la proteína respecto a un DNA que no está unido a nada. Entonces, de esta manera se puede demostrar la unión entre una proteína determinada y una secuencia de DNA. Nosotros comenzamos con la extracción de proteínas nucleares. Para eso empleamos un kit de extracción que va por pasos. Primero se realiza la lisis del citoplasma y posteriormente se realiza la lisis del núcleo para hacer una extracción compartimental de las proteínas.
Este procedimiento se realiza en este tipo de ensayos, primero para enriquecer las proteínas del núcleo, que pues entre todo el pool de proteínas celulares pueden diluirse, ¿no? Y lo segundo es que algunas proteínas del citoplasma pudieran interferir con nuestro ensayo. De tal manera que realizamos esta lisis selectiva de las proteínas para solubilizarlas en buffers de solubilización especiales para proteínas. Y estos extractos proteicos los cuantificamos por el método de Bradford. Este método emplea estándares que nosotros preparamos con albúmina sérica bovina en un rango de concentraciones de 5 a 40 microgramos. Y aquí les presento la curva de calibración que construimos para hacer la determinación de la cantidad de proteína de nuestros extractos. Comenzamos probando con diferente número de células, tanto de las células HEC293 como las HEC293 que expresan BF2, y realizamos la cuantificación del extracto de citoplasma y del extracto de núcleo. Como se puede observar en esta tabla, pues evidentemente de proteínas nucleares tenemos mucho menos que de citoplasma, de proteínas de citoplasma, y entre paréntesis les muestro las diferentes cantidades de células que nosotros probamos para fines de estandarización. Con esta cantidad de proteína que nosotros obtuvimos, ya tenemos material suficiente para el resto de nuestros ensayos. Una vez preparada nuestra muestra, iniciamos con la estandarización de nuestro procedimiento. En esta diapositiva les muestro las diferentes etapas que involucra este ensayo. Entonces, nosotros para esta estandarización ocupamos un control positivo que viene incluido en el kit que estamos usando para definir las condiciones de corrimiento de las diferentes etapas. Entonces, nosotros comenzamos con la mezcla del DNA con nuestra proteína de interés para que se lleve a cabo la unión en condiciones que hay que definir para cada interacción DNA-proteína. Posteriormente se hace la preparación del gel, la electroforesis en gel de poliacrilamida, una transferencia a membrana de nylon, el entrecruzamiento y la detección. Aquí les muestro algunos de los parámetros que nosotros logramos establecer para llevar a cabo este procedimiento. En esta diapositiva les muestro el resultado que nosotros obtuvimos con el control positivo de este kit. En este kit nosotros tenemos un extracto de antígeno nuclear de virus de Epstein-Barr con una secuencia que igual nos incluye que interacciona. Entonces, lo que yo les muestro aquí es exactamente lo mismo, solo que de este lado es más cantidad y de este lado es 5 veces menos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando en uno es el DNA control sin proteína. Entonces, esta banda nos sirve para establecer la referencia de migración cuando no está unida la proteína. En 2, nosotros tenemos el DNA con la proteína en el que nosotros observamos un retraso en la migración, que es lo que precisamente estamos buscando. Y finalmente en 3 tenemos una mezcla del DNA con la proteína, pero además tenemos un exceso de DNA que no está marcado con biotina. Es un exceso que puede competir, exactamente, es un exceso que puede competir para que nosotros dejemos de ver la banda que está arriba.
Este DNA nosotros lo visualizamos por medio de luminiscencia, porque el DNA está marcado con biotina y bueno, eso nos sirve para hacer la reacción de revelado. Se ve mucho mejor aquí bueno, más bonito en este set de aquí de al lado. Y bueno, con esto nosotros pudimos establecer las condiciones de nuestro ensayo para ahora sí ensayar el sistema de interés. Nuestro sistema de interés, que es probar la unión de EBF2, de extractos de células que contengan EBF2 con las diferentes secuencias que yo ya tengo listas, con las diferentes versiones del promotor. Y bueno, otra perspectiva de este ensayo pues es iniciar con los experimentos de inmunoprecipitación. Y bueno, finalmente en el objetivo 3 nosotros nos enfocaríamos a ver la expresión tanto de orexina como de EBF2 mediante PCR en tiempo real a partir de hipotálamo de ratones. Esto para corroborar la expresión, las diferencias en la expresión que pudiera haber entre estos dos genes. Quisiera mencionarles que este trabajo, lo que les presenté al principio de nuestro ensayo Reportero de Luciferasta, lo tenemos actualmente aceptado para ser presentado en el Congreso de Neurociencia 2014 el próximo noviembre en Washington. Y pues por el momento seguimos trabajando. Y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Agradecería a cualquiera de las dos para enriquecer mi trabajo. Muchas gracias.